Hoy nos encontramos con una invitada especial, la licenciada en Ciencias de la Información, periodista, empresaria y multifacética, Concha Minguela. Bienvenida. Muchísimas gracias, buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, aquí. Concha Minguela, eres una periodista con más de 30 años en el ejercicio periodístico y con un amplio currículo en lo que concierne a los proyectos periodísticos de grandes éxitos. Háblanos de tu más reciente proyecto, Objetivo Digital. Sí, bueno, yo lo primero que siempre que alguien me pregunta o me hace una entrevista o este tipo de cosas, lo primero que siempre digo que yo provengo del mundo del reporterismo. Yo soy reportera, yo soy este tipo, digamos, de profesional que piensa que nuestra profesión se hace en el lugar en el escenario de los hechos, que nuestra profesión se aprende en la calle, que nuestra profesión se aprende buscando a los personajes que son los auténticos protagonistas, pero no es que sean protagonistas porque sean protagonistas de instituciones o de altas esferas, sino porque son protagonistas de la vida. Esto aprendes mucho visitando a personas que están en las cárceles, o a personas que están excluidas sociales, o a personas que son criminales, o a personas que han tenido un error o una caída en su vida y están aprendiendo, o a personas, digamos, de todo tipo de desfavorecidas, ¿no? O a personas incluso que son criminales, que son corruptos, ahí es donde normalmente aprendes la profesión. La aprendes, yo creo que el periodista donde mejor se forma, desde mi punto de vista, es en los tribunales y en una sección que llamamos aquí en España sucesos, en la indagación permanente. A partir de ahí, como yo ya tengo, como bien has dicho, más de 30 años, y aunque ahí va incluida que tengo ya una edad y una perspectiva, pues en los últimos años me he dedicado, más que a estar en la primera línea de la noticia, me he dedicado a impulsar proyectos periodísticos. Entonces, últimamente aquí en Madrid, ya en los últimos aproximadamente 8 o 10 años, he abierto 2 proyectos periodísticos totalmente municipalistas, porque Madrid es una comunidad que tiene en total 6 millones de habitantes, 3 millones en el área metropolitana, es una gran ciudad, pero luego tiene ciudades periféricas que tienen aproximadamente 200.000 habitantes, que son más grandes que muchas otras provincias. Entonces lo que estamos intentando es, todas estas ciudades que están periféricas están opacadas por la vida y la actividad política, cultural, económica, de gobierno que hay en Madrid, y antes las llamaban ciudades dormitorias, pero es mentira. Estas ciudades tienen su propia vida, estas ciudades tienen su propio gobierno, tienen sus propios problemas, sus propios emprendimientos, proyectos, etc. Y ahí es donde estamos ahora en el proyecto que estamos hablando, que es un periódico digital que se llama Objetivo Digital, con 30 ediciones y que intenta llegar a todos los rincones de la Comunidad de Madrid, incluido el gobierno regional, el gobierno central, que también está en Madrid, la Cámara Baja, el Parlamento, el Congreso y todas las grandes instituciones que rigen, digamos, desde aquí, desde Madrid. Sí. Entonces, ¿cómo surge Objetivo Digital y por qué esa necesidad de crear un periódico regional? Pues yo ya había creado hace 10 o 12 años otro periódico que me habían llamado unos empresarios del mundo editorial para sacar un periódico regional de la Comunidad de Madrid con 14 ediciones. Hicimos 14 ediciones porque nos dábamos cuenta, por ejemplo, que España está dividida geográficamente en comunidades o regiones. Entonces, en las comunidades o en las regiones, los periódicos tenían ediciones, muchas ediciones. ¿Por qué? Porque la capital no eclipsaba la vida de las otras localidades, de las otras ciudades. Entonces, por ejemplo, no es un periódico como La Voz de Galicia, que no solamente, digamos, que se edita en La Coruña, pero que tiene 18 ediciones, en El Ferrol, en Lugo, en Pontevedra, en Vigo. Y aquí en Madrid eso no existía. Aquí en Madrid existían los periódicos locales de cada municipio
y los periódicos nacionales para toda España que están en Madrid. Pero esos periódicos nacionales hablaban de todo lo que estaba pasando en Madrid, en el gobierno central y en toda España, pero no se llegaban al detalle, a la descripción en detalle de los acontecimientos que estaban sucediendo en una ciudad, por ejemplo, como Fuenlabrada, a 8 kilómetros o 15 kilómetros de Madrid, con 200.000 habitantes, o como Getafe también, a un radio de entre 15, 20 o 25 kilómetros, con 190.000 habitantes. Entonces nosotros pensamos que sí era interesante, con un eslogan que se llamaba desde lo local a lo global, y de lo global a lo local, hacer este tipo de periodismo que yo lo llamo municipalista, de cercanía. Sí, no es la primera vez que usted se involucra en este tipo de proyectos. Desde el año 2006 al 2010 creó 3 periódicos que fueron Gente, A Pie de Calle y el periódico digital Estamos en la Calle. Sí. Gente con 34 ediciones impresas. Sí, entonces, se hacían todas desde Madrid. ¿Cuál es la diferencia que se encuentra en Objetivo Digital con otros medios? Sí, bueno, primero Gente era papel, totalmente papel, y era en aquel momento nosotros éramos el periódico de mayor tirada de toda España, porque aunque era semanario y era gratuito, distribuíamos 1.200.000 ejemplares, mucho más que los grandes rotativos nacionales, más que El País, más que El Mundo, más que La Razón, todos. Y después de 4 años de dirigir este periódico, yo salí ya, me dediqué al mundo digital. Entonces aquí un periódico propio, porque yo ahí era directora general, pero no estaba involucrada empresarialmente, no era socia. Entonces ya hice yo mi propio periódico que se llamaba A Pie de Calle. Entonces este periódico intenté, claro, con muchísimos menos medios, porque el periódico de Objetivo Gente se lanzó con una inversión de 8 millones de euros, que es dinero. Toda una trayectoria, sí. Concha. Y yo, sin embargo, con mi propio patrimonio, hice un periódico que se llamaba A Pie de Calle, porque era un momento en que en España empezaba a aflorar muchísimo la corrupción y la gente se echaba a la calle en manifestaciones permanentes que las llamábamos las mareas. Entonces, un día teníamos la marea verde, que era la del personal de la educación. Otra vez teníamos la marea morada, que era la de las mujeres por el maltrato, por la discriminación o la violencia de género. Otro día teníamos la marea verde, la marea blanca, sí, que era la de quirófanos, médicos, etcétera. Otro día teníamos, bueno, muchas mareas y de muchos colores. Entonces, todos los días, me acuerdo que en aquel año, en Madrid, en uno de esos años en Madrid llegó a haber, pues, ¿qué te diría yo?, 1.700 y pico manifestaciones. Era un fragor de la calle, era una cosa impresionante. Entonces el periódico que yo creía que había que hacer era A Pie de Calle, ¿vale? Entonces ahí estaba la plataforma de afectados por la hipoteca, la plataforma de desahuciados, la plataforma de los recortes, sí, sanitarios, o sea, había mucha contestación, había mucha denuncia, había mucha protesta. Y el periódico duró poco tiempo porque había un periódico de la competencia que se llamaba, tenía un nombre muy parecido, pero era con otro signo político, otros colores, otro diseño. Yo me llamaba A Pie de Calle y el otro se llamaba Al Cabo de la Calle. Y entonces me puso una demanda y me exigió cautelarmente un juez que cambiara de nombre. Entonces el periódico era el mismo, pero sí, A Pie de Calle, pues se me ocurrió Estamos en la Calle. Después vino una crisis económica brutal y tuve que cerrar el periódico, y durante un tiempo me he dedicado a otro tipo de cosas, digamos, más a promociones con periódicos, otro tipo de cosas, hasta que otro empresario editorial, que no es mi actual socio, sino otra persona, me llamó y me dijo: mira, estamos pensando lanzar un periódico digital, un periódico muy en el estilo, sí, digamos, municipalista, con ediciones, y como tú ya tienes los contactos, conoces el medio, conoces el ambiente y todo esto, y es cuando he puesto en marcha Objetivo Digital.
el que tú conoces. Una de las metas que usted se ha fijado es de llegar hasta el más pequeño de los municipios de la Comunidad de Madrid. ¿Cree que Objetivo Digital ha llegado a satisfacer esa demanda, lo que concierne a la prensa regional? Estamos en ello, porque es un periódico relativamente nuevo, es un periódico que los primeros 6 meses fue un poco como de rodaje y luego ya llevamos solo un año y ahora estamos despegando. Y es verdad que este periódico, con respecto a los otros que he dirigido antes, hemos incorporado algo nuevo que yo también al mismo tiempo he descubierto, y es que hay una serie, digamos, de grupos, de poblaciones que tienen, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, unas rutas turísticas muy bonitas, que son los castillos, los monumentos, los paisajes, casas rurales, los cascos antiguos, por ejemplo, pues como Chinchón o Fuentidueña, Villarejo Salvana, o sea, pueblos que tienen y que al mismo tiempo están como, son zonas muy deprimidas, que tienen la renta per cápita muy baja, porque hasta ahora solo vivían de la ganadería o de poco más, de la agricultura, y ahora con el turismo y con las ayudas que están recibiendo del Gobierno de la Comunidad de Madrid y de los fondos europeos, pues están empezando a captar muchísimo. Por ejemplo, Chinchón es un pueblo, bueno, este está más desarrollado, es un pueblo que tiene 150.000 visitantes al año. También es verdad que hay ciudades importantes que son ya muy históricas y muy antiguas, como Alcalá de Henares o Aranjuez o El Escorial, que estas son de siempre, son turísticas, pero son ciudades con una renta per cápita mucho más alta, porque tienen ahí, son monumentales, digamos, y tienen mucho patrimonio. Concretamente Alcalá de Henares es una ciudad universitaria, es la ciudad de Cervantes. ¿Cómo clasifica el periodismo digital en la actualidad? Pues mira, una de las cosas que a mí antes siempre me gustaba muchísimo la prensa escrita. Yo era antigua, era de estas personas que dicen, yo todavía sigo diciendo, el libro lo necesito leer en papel. Bueno, pues yo antes decía, la información la necesito leer en papel. Y ahora me he dado cuenta que los periódicos me van a matar, los compañeros de prensa de papel. Los periódicos me manchan las manos, es decir, no sabes luego qué hacer con el papel. A mí me gusta mucho más ver las noticias porque es toda una vida acostumbrada a ver el modelo mosaico, es decir, la cobertura que le dan, donde ponen la foto, cómo ponen los titulares. En cambio en el digital, y ahora sobre todo que lo miramos mucho por los móviles, es una noticia detrás de otra, ahí no vemos qué se destaca y qué no se destaca. Bueno, me pareció mucho más ágil la prensa digital y que llega muchísimo más. Y luego, otra de las incorporaciones es que antes, si queríamos enterarnos de alguien, los editores tenían que mandar a un profesional. Ahora nos llegan las imágenes de todo lo que está pasando, nos llegan imágenes rápidamente, no hace falta mandar un equipo de televisión o mandar o sea, alguien lo ha visto y alguien ya lo está colgando en las redes y es más, creo hasta que la prensa digital es una especie de un tránsito entre la prensa escrita, la prensa profesional digital, donde detrás hay profesionales y hay editores y hay unas jerarquías de las noticias y están contrastadas, hay una seriedad, y luego después están ya las redes sociales, que ahí ya es la locura, la locura. Desde el 1995 incursiona en la exportación de baldosas y también en el mundo periodístico. ¿Cómo combina estas dos profesiones? Porque en el tiempo que dejé el periodismo, porque aquí hubo una crisis del periodismo impresionante, primero porque la industria de la información cambió completamente, ya no se podían mantener las redacciones tan grandes que se mantenían antes, porque el mundo digital hacía una competencia feroz, la gente dejó de comprar periódicos, ya es lo que te estoy diciendo, ya no hacía falta mandar un equipo de televisión, porque te venían las imágenes, no hacía falta mandar un corresponsal, un periodista, entonces muchísima gente fue a la calle y hubo una crisis brutal, y de hecho las empresas de comunicación, no voy a decir de comunicación, las empresas periodísticas, las empresas de información del mundo del papel editorial están prácticamente casi todas quebradas y con unas deudas impresionantes, pero todavía la publicidad no acaba de despegar en el digital, con lo cual estamos en una especie de mundo donde es muy difícil sobrevivir. Bueno, pues yo estuve un tiempo fuera de esto y aprovechando que yo ya me había dedicado
en los años, a finales de los años 80, sí. O a finales de los años 80 no, a mediados de los años 90, ya me había dedicado, y yo misma había abierto una empresa de import-export, pero para hacer promociones con medios de comunicación, y entonces vendíamos en Brasil, en Sudamérica, en Colombia, en Perú, en Argentina, en Portugal, y traíamos muchos productos de China para vender, porque para exportarlo. Sí, porque aquí en España los medios de comunicación tienen muchas promociones, te venden libros, hasta te venden ya platos, te venden cubiertos, te venden cositas de cocina, te venden de todo, porque como la gente no compra periódicos, pues regalan todas estas cosas o lo hacen mediante cupón, para que la gente por lo menos al mismo tiempo, casi le dan un periódico mientras va comprando cosas con cupones y cosas así. Entonces, durante ese periodo de tiempo yo ya conocía el import-export, y aprovechando que mi hijo, el único hijo que tengo, se casó con una mujer nigeriana, porque se conocieron en Inglaterra y se fueron juntos cuando acabaron sus carreras a vivir a Nigeria, y Nigeria es el país de los negocios, el país de los emprendimientos, el país que todo el mundo hace cosas. Entonces hicimos un pequeño estudio de mercado y se podía vender muy bien, se podían hacer importaciones desde allí, exportaciones del mundo de las baldosas, pero también coincidió un poco con que ese mundo se paralizó, con lo cual está muy ralentizado, y yo pues también volví al periodismo, pues porque me llamaron y me hicieron esta oferta de entrar como socia a este proyecto, y como me gusta, pues aquí estoy. Sí, desde su punto de vista... Pero voy a salir pronto, porque es demasiado absorbente, porque ya lo he vivido y porque realmente dedicas la vida a ello, En el mundo del internet, o tienes una redacción con muchísimas personas, con muchísimos trabajadores, o realmente es algo que te absorbe, ¿no? Es como una losa que siempre estás pendiente de si ha pasado, lo actualizo, o sea, voy a salir pronto de este mundillo. Yo creo que ya. Desde su punto de vista, Concha, ¿cuál es el rol que desempeña el periodista digital? Mira, a ver, ser multifacético. La gente joven y la gente que ha nacido digital, a mí me parece que lo tienen todo. ¿Por qué? Porque y hoy día hay artefactos muy facilitos donde tú llegas y puedes estar grabando, puedes estar haciendo un vídeo, puedes estar haciendo fotos relativamente con cierta calidad, las puedes editar, las puedes mandar en tiempo real a la redacción, puedes hasta escribir, es decir, hay una serie de dispositivos que te permiten que ya no hay que ir un periodista con una cámara, otro con la luz, otro con el cable, otro no sé qué, conduciendo, fotógrafos, o sea, ya prácticamente los periodistas jóvenes que son nativos digitales no les cuesta nada, quizá al tener tantos medios técnicos lo que les falta un poco es la tranquilidad de sentarse, de escribir y de tener un criterio, de ser más analíticos, pero también es verdad que ahora todo va muy rápido y la gente no lee más de 30 40 líneas, con lo cual importan los titulares, la imagen y unas líneas y ya no interesa mucho más, Eso es lo que yo creo. ¿Cómo es Concha Minguela fuera de lo profesional? Pues en este último año y medio, Concha Minguela fuera de lo profesional no es porque no existe, es decir, estoy completamente volcada en lo profesional, como digamos que desde el punto de vista familiar, mi marido es una persona ¿Cuántos hijos tiene? Uno. Mi marido es una persona que es alemán, es muy independiente, tiene su propia empresa, su propio mundo, él es melómano, le gusta muchísimo la música, se lo sabe. Creo que pasa todo por educación, pero sobre todo por la educación desde pequeños a hombres y mujeres, pero sobre todo porque las mujeres nos sintamos todas como un solo género, es decir, cualquier mujer podemos ser una maltratada, cualquier mujer salimos a la calle y estamos discriminadas, cualquier mujer en el terreno laboral cobras menos, a la hora de promocionar te promocionan menos, a la hora de ejercitar la violencia la van a ejercitar contra una mujer antes que, o sea, hay que mentalizarnos de que todas somos feministas, vamos a llamarlo así, y que todas luchamos contra ese machismo y que nos concienciamos y tenemos que educar a nuestros hijos y a nuestras hijas para que esto de una vez realmente tengamos una igualdad. Muchas gracias, Concha Minguela, por compartir con nosotros en este espacio, hablarnos de todos sus proyectos, de su vida. Muchísimas gracias, totalmente agradecida. Muy bien, muchísimas Hasta gracias otra entrega.